en las extensas llanuras donde el viento sopla libre entre las montañas, vivía Hernán, un campesino que llevaba una vida sencilla pero honrada. Habitaba un pequeño rancho hecho de madera y tejas viejas, levantado por él mismo con paciencia y esfuerzo. Sus días transcurrían cuidando animales, sembrando su parcela y regresando a casa siempre con las manos cansadas, pero con la tranquilidad de que todo lo que tenía provenía del trabajo honesto. Una tarde cualquiera, mientras revisaba los cercos, escuchó sonar su teléfono. Era su padre, don Fernando, un hombre mayor que vivía solo desde la muerte de su esposa. Su voz sonaba débil, pero firme. Le pidió que fuera a su finca porque necesitaba hablar algo importante. Hernán no perdió tiempo. Dejó todo como estaba y tomó el camino de tierra que conducía a la vieja casa de su padre. Al llegar, lo encontró sentado en su silla preferida, bajo la sombra de un árbol enorme que había visto crecer a toda la familia. Don Fernando lo saludó con una sonrisa que se desvaneció rápido. Enseguida su rostro adoptó una expresión seria, como si cargara un peso demasiado viejo. «Hijo, necesito contarte algo que he guardado por muchos años», dijo con voz ronca. «Estoy llegando a mis últimos días. Tengo 88 años encima y el cuerpo ya no me responde como antes. No quiero morir solo. Quiero que vengas a vivir conmigo y también quiero dejarte estas tierras». Hernán sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Ya había insistido antes en vivir con él, pero su padre era terco y le gustaba la soledad. Aún así, no dudó en responder que sí. Le dijo que pondría a un trabajador en su propio rancho para poder quedarse a ayudarlo. Pero antes de que pudiera decir algo más, don Fernando lo interrumpió con una mirada penetrante y un tono grave que dejó a Hernán inquieto. «Quiero que sepas que estas tierras serán tuyas, pero debes obedecer una sola regla, una que no puedes romper bajo ninguna circunstancia». Hernán frunció el ceño, esperando escuchar algo relacionado con trámites o con el reparto de los animales. Pero su padre dijo algo que le heló la sangre. «No puedes vender ni regalar el ganado, y menos aún tocar a mi toro negro. Ese animal debe permanecer siempre aquí, pase lo que pase». El campesino se quedó callado. La forma en que su padre dijo aquello, la intensidad de la advertencia, algo no encajaba. No era una simple preferencia por un animal. Había algo oculto detrás de esas palabras, algo que el viejo no se atrevía a revelar. Los días empezaron a caer uno tras otro, y tal como lo había anunciado, la salud de don Fernando se deterioró rápidamente. Su cuerpo se volvió frágil, sus manos temblorosas y su mirada apagada. Hernán se quedó con él en la finca, acompañándolo en las noches frías y cuidándolo como él lo había hecho cuando era niño. Al cabo de unos meses, el anciano murió en su cama, rodeado por sus tierras, aquellas que había trabajado toda su vida. El entierro fue sencillo, y después de despedirlo, Hernán se quedó solo enfrentando el silencio de la finca. Con el peso del duelo apostado en el pecho, comenzó a encargarse de las labores diarias, intentando seguir el ritmo que su padre había llevado siempre. Pero algo extraño empezó a suceder desde la primera semana. Una tarde, mientras recorría los corrales asegurándose de que las puertas estuvieran bien cerradas, escuchó ruidos provenientes del granero. Eran golpes, como si algo pesado se moviera dentro. Pensó que alguna vaca se había soltado, pero cuando revisó por fuera, no encontró nada fuera de lugar. Esa noche, justo cuando se disponía a dormir, volvió a escuchar los mismos sonidos, golpes secos, resoplidos profundos y algo más, como un gruñido. Con el corazón latiendo rápido, tomó una linterna y salió. Se acercó al granero con cautela, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. Abrió la puerta lentamente y la luz de la linterna iluminó la figura del toro negro. Estaba quieto, completamente inmóvil, pero lo que hizo que Hernán se paralizara fueron sus ojos. Brillaban de un tono rojizo, como si ardieran desde dentro. El toro lo miraba fijamente, sin pestañear, sin moverse. Era una mirada demasiado humana, demasiado consciente. Hernán cerró la puerta con las manos temblorosas. Algo no estaba bien. Ese animal no se comportaba como un toro común.
Había algo oscuro en su presencia. A pesar del miedo, el campesino continuó con sus labores durante los días siguientes. Pero pronto notó que la finca parecía tener una suerte fuera de lo normal. Mientras las haciendas vecinas sufrían por la falta de lluvia, sus cultivos seguían verdes. Donde otros perdían ganado, el suyo engordaba como nunca antes. Fue entonces, una tarde, cuando subió a las montañas a recoger a las vacas. Las había reunido casi todas cuando se dio cuenta de que faltaba una. Buscó con la vista y allí, solo, en la cima de una colina, estaba el toro negro, mirándolo, con esos ojos rojos encendidos. El animal no podía estar allí. Supuestamente lo había dejado encerrado en el granero. El miedo lo envolvió, pero fingió no haber visto nada. Siguió arreando al resto del ganado, aunque dentro de él algo gritaba que aquello no era normal, que algo se había despertado en esa finca. Con el pasar de los días, los sucesos extraños se acumularon como nubes de tormenta. En las noches, Hernán escuchaba pasos en el pasillo, puertas que se movían solas, sombras que pasaban frente a su cuarto. A veces sentía que una presencia lo observaba desde la oscuridad. Un día, caminando por los alrededores, se encontró con Don Bosco, un viejo amigo de su padre, un hombre que conocía historias antiguas y supersticiones del campo. Después de intercambiar saludos, Hernán, agobiado por lo que estaba viviendo, decidió abrirle su corazón. Le contó todo: las advertencias de su padre, el comportamiento del toro, las apariciones, los sonidos, los ojos rojos. Don Bosco escuchó en silencio, frunciendo el ceño más y más. Cuando Hernán terminó, el viejo dio un largo suspiro y lo miró con una seriedad que lo desarmó. «Hijo, hay cosas de las que uno no debería hablar a la ligera, pero lo que me cuentas no suena a simple superstición». Se acercó un poco más y habló en voz baja, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Hay historias de fincas antiguas donde el dueño hacía tratos oscuros, pactos para asegurar prosperidad, pactos que no se rompen sin pagar un precio. Y muchas veces, esos tratos se manifiestan en animales, especialmente en toros negros. Hernán sintió un vacío en el estómago. «¿Qué quiere decir, Don Bosco? Que tu padre pudo haber hecho un pacto y que ese toro representa ese acuerdo. Mientras el animal esté aquí, la finca prosperará, pero si te deshaces de él, perderás todo. Y no solo eso, quien rompa un pacto así suele pagar con algo más que tierras o ganado». El silencio que siguió pesaba como una losa. Hernán no sabía qué creer, pero las palabras del anciano parecían encajar demasiado bien con lo que estaba viviendo. Cuando Don Bosco se marchó, Hernán quedó solo, mirando la extensión de la finca. Todo lo que tenía, todo lo que había heredado, y la sombra de un toro que parecía estar en todas partes. Ese mismo día tomó una decisión. No iba a permitir que ningún pacto oscuro siguiera controlando su vida. Si el toro era la raíz del problema, entonces debía desaparecer. Esa noche, decidido a terminar con el misterio, Hernán tomó una cuerda y una vara larga. Salió de la casa con la intención de capturar al toro y expulsarlo de la finca para siempre. Mientras caminaba por los senderos oscuros, sentía que algo lo seguía. Las sombras eran más densas, el aire más frío. Antes de llegar al granero, una figura emergió frente a él. Era su padre, pero no como lo recordaba. El rostro de don Fernando estaba pálido, hundido, con una expresión que mezclaba dolor y enojo. Sus ojos tenían un brillo opaco, casi muerto. «Hernán, ¿qué estás intentando hacer? ¿Por qué desobedeces lo que te pedí?» El campesino sintió como todo su cuerpo se helaba. Era imposible. Su padre había muerto hacía semanas. Don Fernando dio un paso hacia él. «Escucha bien, hice un pacto, uno que nos dio prosperidad cuando no teníamos nada. Ese toro es la llave. Si rompes el trato, sufrirás consecuencias que no podrás imaginar». Hernán, temblando, reunió el valor para responder. «Padre, no puedo seguir con esto. No voy a cargar con un pacto que tú hiciste. Si esta finca se pierde,
que se pierda. Pero no voy a ser esclavo de algo así. Apenas dio media vuelta para marcharse, otra presencia surgió entre las sombras. Una figura oscura, con un rostro que no parecía humano, y una voz profunda que retumbó como un trueno. Te advertimos, un pacto no se rompe sin pagar. A su alrededor comenzaron a aparecer sombras, espectros, seres que parecían formados de humo y oscuridad. Se acercaban a él extendiendo manos alargadas, deformes. Hernán corrió con todas sus fuerzas, sintiendo cómo el terreno temblaba bajo sus pies. La finca se oscureció por completo, como si una sombra gigantesca la cubriera. Las paredes crujieron. Los corrales se vinieron abajo. Los árboles se retorcieron como si fueran de papel. Apenas logró cruzar la cerca. Cuando miró atrás, todo lo que había sido la finca estaba desmoronándose, hundiéndose en una oscuridad espesa que parecía tragarlo todo. Ese día, Hernán perdió la tierra, la casa y cualquier rastro de la herencia de su padre. Pero no había terminado. Regresó a su viejo rancho intentando comenzar de nuevo. Pero el pacto no lo había dejado ir. Incluso lejos, el toro negro aparecía en el corral, siempre observándolo con sus ojos encendidos, siempre silencioso, siempre presente. Por las noches, escuchaba las mismas voces, los mismos susurros. La oscuridad que había escapado de la finca lo seguía a todas partes. Y con el tiempo, Hernán desapareció. Un día ya no respondió a nadie. Su rancho quedó abandonado. Y, en medio del patio, los vecinos decían ver la silueta de un toro negro que los observaba desde la distancia. Nunca se supo qué fue de él, pero hay quien asegura que algunos pactos, una vez firmados, nunca terminan. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias por ver y hasta la próxima.